Hola, soy Alejandro Alvarado, director de Estudios Sociales de Colombia y te quiero dar la bienvenida a este programa en el cual reflexionamos acerca de Colombia, reflexionamos acerca del país entendiendo que los problemas que vivimos hoy han sido resultado de acciones u omisiones del pasado. Y entendiendo también que a partir de comprender los problemas en los que estamos metidos, podemos crear soluciones al futuro tomando decisiones en el tiempo presente. O sea, todos los días construimos el futuro en el que vamos a vivir. El tema de esta semana es la justicia. Vamos a hablar de la justicia, vamos a intentar desbaratarla, desmenuzarla lo más que se pueda. No es tarea fácil ni es un tema sencillo, seguramente muchas cosas quedarán en el aire, pero es importante que reflexionemos acerca de la justicia porque es tal vez la función más importante y esencial de nuestra sociedad. La primera idea que yo quiero que ustedes se lleven es que desde hace mucho tiempo quedó claro que la idea de separar la rama ejecutiva de la rama judicial pues era una garantía, y era la garantía de que la justicia controlara al poder ejecutivo, que la justicia funcionara con independencia y pudiera someter, controlar la actividad administrativa, que en algunos casos se ponía abusiva y en algunos casos pues literalmente iba más allá de lo que la ley le permitía. Sin embargo, en la práctica eso no ha pasado en Colombia del todo. Muchos funcionarios judiciales se han amancebado con el poder ejecutivo en Colombia y, por ejemplo, en el caso de Alejandro Ordóñez Maldonado, que hoy día es embajador de Colombia ante la OEA, cuando él fue procurador general de la Nación, se terminó descubriendo cómo se elegían entre amigos, unos en el Consejo de Estado, otros en la Procuraduría, en un yo te elijo, tú me eliges, que el profesor Rodrigo Primi, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Justicia, logró probar y demostrar con suficiencia, pero nuevamente quedó en la impunidad completa. Hoy día el señor disfruta viviendo en Washington y sin que le haya pasado absolutamente nada. La rama judicial del poder público pues lo tendremos que pensar por sus órganos de cierre, por la Corte Constitucional importantísima con su función jurídica y su función política, con la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado. Estos órganos de cierre están o reflejan la sociedad en la que vivimos. Hay magistrados buenos, hay magistrados y magistradas de los cuales nos podemos sentir orgullosos. La magistrada Conto en el Consejo de Estado, la consejera de Estado Conto. En el caso de Copete o en el caso del magistrado Velázquez, el magistrado Reyes. Bueno, un sinfín de funcionarios y funcionarias judiciales que han dejado en alto el nombre de la justicia y de la actividad pública en Colombia. Por el contrario, otro grupo de magistrados como el magistrado Malo de la Corte Suprema de Justicia, que pues terminamos descubriendo que vendía las decisiones judiciales presuntamente junto con otro grupo de magistrados y ahí no pasó absolutamente nada. Lo cierto es que pareciera que en Colombia, en esos órganos de cierre, a los funcionarios honestos los persiguen y los acosan, les interceptan el teléfono y demás, y a los funcionarios que son vagos y se roban la plata y venden las decisiones, pues simplemente ahí se quedan pastando los 8 años que dura el cargo y luego salen a seguir robando. Lo mismo pasa en la Fiscalía General de la Nación. La rama judicial y la Fiscalía General de la Nación que la integra valen un montón de plata año a año. Y los resultados que tenemos en Colombia es que esto es un reinado de impunidad. En todos los aspectos generales. Tenemos un altísimo retraso judicial y tenemos una deficiente administración de justicia. Hay magistrados y hay jueces valientes, inteligentes, pero también hay muchos otros que realmente lo único que hacen es extorsionar a las personas que buscan en la justicia solucionar sus problemas. Bien. El asunto es que estos órganos de cierre van acompañados a nivel territorial por tribunales superiores de distrito judicial, por tribunales administrativos y por juzgados de distintas capacidades que están en todo el territorio colombiano. Y aquí también una reflexión respecto a eso. La mayoría de edificios dedicados a la administración de justicia en Colombia se encuentran en pésimo estado. Pocas personas reflexionan en voz alta respecto a esto, pero lo que uno encuentra es que en buena parte de los municipios de Colombia alquilan casas horribles, casas que no están adaptadas realmente como espacios judiciales, que no cuentan con las garantías ni con las características y que definitivamente no asustan a nadie. Las edificaciones donde funciona la justicia
deberían ser edificaciones que estuvieran adecuadas, por ejemplo, para la accesibilidad a personas con discapacidad o para que en general todas las personas que estén interesadas en un proceso puedan acudir a ver el trabajo de los jueces, porque la justicia es ante todo pública. Pero también es que el trabajo, el espacio de trabajo no es adecuado. Muchas veces alegando que no hay plata, pero lo que hacen es hacerle el favor al que le alquilan la casa. Eso funciona de una manera deprimente. Los juzgados en Colombia funcionan en su mayoría en espacios deprimentes y horribles de trabajo. Realmente eso no tiene ninguna dignidad. En muchos casos hay edificios judiciales que no tienen, por ejemplo, baños para el servicio público. Las personas que acuden a la justicia pues no se sienten confortadas en una edificación que debería ser el centro, la edificación que debería coronar la estructura administrativa en unos, digamos, desde una perspectiva arquitectónica de las ciudades. Pues no, aquí la justicia vive arrumada en un rincón por allá guardada, cuando la función, nuevamente, la justicia es demasiado importante. Ahora bien, el asunto de creer en Colombia, en un país de abogados, Colombia los primeros profesionales que tuvo no fueron ni médicos ni ingenieros, fueron abogados, pues creemos todavía que los problemas se solucionan con normas y con procesos y con papeles, cuando en realidad en muchos casos no se solucionan con la voluntad de solucionarlos y con jueces que sean operativos y rápidos. Yo recuerdo mucho, cuando era estudiante de Derecho, que me enviaron una vez a una fiscalía local, que son las pequeñas fiscalías que conocen de casos de poca monta. Recuerdo mucho el caso de un señor que había denunciado a su sobrino porque le había robado una caja de limones. Y desde el momento en el que le robó la caja de limones hasta el momento en el que esos papeles llegaron a mis manos, habían pasado tal vez unos 3 años y medio. O sea, 3 años y medio en el que ese señor había acudido a la justicia buscando una respuesta y en efecto la justicia no había hecho absolutamente nada. Puede que para el fiscal ese tema hubiera sido un tema menor, pero para ese señor la caja de limones podía ser pues el trabajo de un mes. Bueno, pues resulta que mi labor como estudiante era llamar a ese señor y decirle: hola señor, ¿cómo le va? ¿Usted quisiera renunciar al proceso? Y pues la gente, obviamente ya aburrida 3 años y medio después, dice: no, sí, claro, ya eso yo ya no lo quiero. Y terminábamos archivando y anotando en la estadística que efectivamente se había atendido, que el usuario efectivamente había recibido atención judicial y que él voluntariamente había decidido desistir de la causa. Pues no, en la práctica es que estaba mamado y no confiaba absolutamente en nada en el trabajo de la fiscalía. Y también lo que uno ve es que los fiscales valientes y los fiscales aguerridos, pues en realidad con el poder que tiene el fiscal general de la nación, que es un politiquillo de quinta, terminan siendo enviados o cambiados de proceso. Entonces, si usted avanzó en la investigación, pues le cambian el proceso, pues porque el fiscal general de la nación, no sé si usted lo sabía, tiene el poder de asignar el proceso a un fiscal u otro fiscal. Esto funciona bien si realmente funcionara bien, o sea, si tuviéramos un fiscal decente. Pero cuando usted tiene un fiscal indecente, pues efectivamente lo que hacen es sabotear los procesos de esa manera. Y los fiscales berracos que hacen la investigación, berracos o berracas, recuerden que aquí hablamos en términos generales, pues el que se atreva a hacer algo, pues lo mandan de castigo para cualquier otra parte. Entonces, si usted vive en Bogotá y vive con sus hijos en Bogotá, con su familia en Bogotá, pues lo mandan al Guaviare. Y eso mismo pasa en la policía y eso mismo pasa en cualquiera de las entidades donde uno encuentra que hay un poder, digamos, absoluto por parte del jefe. Lo que nosotros también vemos es el alto grado de impunidad del cual hablábamos hacía un instante, en la medida en la que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que tan buenos ejemplos ha dado, porque es que no podemos generalizar, persiguiendo criminales, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, Richard Aguilar, por ejemplo, Pulgar, todas estas personas que han sido congresistas, todos los congresistas que terminan renunciando a sus curules para evitar que la Corte Suprema siga investigándolos, para que sus procesos sean devueltos a la fiscalía, fiscalía política, fiscalía llena de políticos, de partidos políticos que terminan escogiendo qué va a pasar con las investigaciones o cuánto le van a cobrar a alguien por cerrarle la investigación. Efectivamente, pues ese sistema genera una impunidad terrible y lo que uno ve es que al muchacho que cogen con 20 bichas de marihuana en el barrio, pues efectivamente lo presentan donde un juez y termina encerrado en una de esas apestosas cárceles colombianas que son horribles, inhumanas y degradantes. Pero al político que tiene vínculos con el narcotráfico, ese político que se toma fotos con los narcotraficantes como Iván Duque, ese político al que se le acusa de haber recibido plata
para hacerse elegir, como por ejemplo el caso de Callita Daza, la auxiliar de Álvaro Uribe Vélez, y todas las conversaciones que se interceptaron con el Ñeñe. A toda esa gente se le deja en libertad, se le deja volarse el país. ¿Dónde está Callita Daza? ¿Dónde está la responsabilidad del Centro Democrático y de todas las personas que estaban involucradas en la gestión política de esta campaña de Iván Duque hace 4 años en la costa? Pues en ningún lado, efectivamente no está en ningún lado. Y por eso también casos como el de EPA Colombia, que es el caso simbólico esta semana, pues también salta a la vista la injusticia. No la injusticia respecto a que no sea censurable la conducta de ella, aunque realmente creo que terrorismo no es un acto de burdo vandalismo, pero no se equipara ni la condena ni la rapidez con la que fue condenada, ni la rapidez en la que se confirmó la condena por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Entonces ahí es donde uno se da cuenta la ineficacia y la desigualdad en la administración de justicia, y se da cuenta realmente que la plata que cuesta pagar mensualmente la nómina de la rama judicial no se le devuelve al usuario de la justicia, en una justicia que efectivamente le resuelva los problemas. Porque es que la justicia no es solamente controlar políticos bandidos, la justicia también es garantizar los alimentos de un niño en un proceso de alimentos, o garantizar el pago de una deuda, o garantizar que las personas que están en una relación se puedan divorciar y puedan restablecer su vida como lo decidan, y así consecutivamente. La justicia es el pilar más firme del buen gobierno porque regula y nos permite vivir en paz. La impunidad en Colombia es la que genera violencia. La impunidad en Colombia es la que genera el desajuste social en el que vivimos. Y efectivamente, si no nos tomamos en serio llevar ante los jueces y condenar a los responsables del desfalco del erario, no vamos a poder seguir adelante avanzando como sociedad. Es que, por ejemplo, en el caso de Karen Audinen, que es la ministra TIC, esos 70.000 millones de pesos que se perdieron, esos 70.000 millones de pesos no son solo la plata, es el efecto que tiene en la vida de miles de niños y niñas colombianos que se quedaron sin poderse conectar a internet estando en la mitad de una pandemia y teniendo la plata para solucionarlo. Los políticos involucrados en los escándalos de robos al plan de alimentación escolar. Imagínense ustedes, por ejemplo, yo pongo el caso de Didier Tavera en Santander, que hoy día es director de la Federación Nacional de Departamentos. A Didier Tavera lo capturaron por el tema del PAE, lo presentaron ante un juez y finalmente hoy día ejerce una actividad administrativa sin ningún problema y sin ningún sonrojo. Los abogados que uno ve en los medios de comunicación, en realidad lo que hacen es vender impunidad, venden un paquete de impunidad, muestran y prueban que son garantías judiciales, el debido proceso, la contradicción, el juez natural, la doble instancia, lo que sea, para justificar que a sus clientes lo que se les garantiza es la impunidad de robar con tranquilidad en la sociedad. Y cuando roba el de arriba, ¿ustedes qué esperan con el de abajo? Al ladrón de calle lo persiguen, lo patean, lo linchan, termina en una celda y luego rápidamente condenado en una cárcel colombiana, donde luego de salir reseñado no tiene ninguna posibilidad de rehabilitar su vida. ¿Y los políticos colombianos qué? ¿Dónde están? Es que no es posible que eso suceda en un país donde pagamos tan caro la administración de justicia. Bueno, vamos a dejar por acá, vamos a seguir la reflexión. Yo creo que la justicia merece otros capítulos más. Si a usted le interesa un punto exacto, un punto que requiera mayor análisis, escríbanos un correo electrónico a dirección @esocol.com. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, tenemos ahora TikTok. Y bueno, pues seguimos en contacto. Mil gracias por quedarse hasta acá y nos vemos dentro de 8 días en un capítulo más de El Zancudo.